empezar y vamos a darle un vistazo general de dónde venimos y para dónde vamos. Venimos desde una noción de los antecedentes hasta llegar en plano que hay diferentes teorías y tendencias en relación a la planeación estratégica, pero que existen muchas coincidencias y convergencias. ¿Qué quiero decir con ello? Que de repente podemos encontrarnos un plan estratégico que ha sido elaborado con características que pueden ser diferentes, pero de forma sutil, tal vez en la forma, pero en el fondo todos están alineados en las características que nosotros hemos venido viendo hasta el momento, del cual nosotros vamos a tomar referencia de este modelo que estamos viendo aquí, un modelo de plan estratégico que está caracterizado por tres grandes elementos y dentro de cada uno de esos elementos hay diferentes componentes. Hablamos en su momento que el primer elemento está asociado al análisis de factibilidad, que lo voy a encerrar por acá. El análisis de factibilidad no lleva un sentido de decir que algo se puede hacer. Y aquí en gran medida, el hecho de llegar a partes muy pequeñas es donde se puede establecer un presupuesto. Si ese presupuesto concuerda, o es al revés, si un pensamiento de un deseo concuerda con un presupuesto para poder hacer o desarrollar acciones, o sea, contar con todos los recursos suficientes, diríamos que sí se puede hacer. Y ese análisis de factibilidad está formado por estos distintos componentes. Dentro de ellos tenemos un enunciado de visión, que es un postulado hacia el futuro. Es lo que nosotros, una organización, y también aplica para nosotros como individuos o personas en un futuro. Para ello, se tiene que tener una relación con un enunciado de misión, que es lo que identifica y son las características del quehacer de esa organización, de esa institución, de esa empresa, y están directamente ligados. Diríamos que esta es la plataforma que puede tener, y entre más sólida es, más nos puede acercar a ese deseo futuro. Y es hasta aquí donde nosotros llegamos pasado. Y hoy vamos a darle un poquito de relación al resto. ¿Cuál es el resto? Pues está orientado como eslabones, diríamos, el sentido que tiene la visión para poder estructurar características de un camino. Y ese camino, obviamente, orientado hacia el deseo futuro. Pero ese camino tiene que estar formado por un acercamiento al presente, como escalones que nos lleven a ese futuro. Tenemos que estar objetivos, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y dentro de eso que vamos a hablar acerca del objetivo, podemos ver la diferencia que hay entre dos tipos de objetivos que están incorporados de acuerdo a este plan estratégico. Uno se llaman objetivos estratégicos y otros se llaman objetivos operativos. ¿Cuáles son las características que tiene cada uno y su relación? Pues es lo que nosotros vamos a ver en la medida que vamos viendo todo el detalle. Y de ellos se establecen todas las acciones necesarias para poder alcanzar ese deseo que va encaminado hacia lo que nosotros pretendemos en un futuro como una visión. Todas esas acciones que son como descomponer en partes más pequeñas el debemos recorrer o camino que nosotros debemos recorrer para materializar esa visión, nosotros podemos establecer un costo de cada uno de esas acciones. Y ese costo en su sumatoria vendría siendo un presupuesto. Y es así como las empresas y las organizaciones de alguna manera establecen sus presupuestos anuales. Y es una herramienta que puede servir en gran sentido para apegarnos a una realidad que nosotros podríamos llegar a materializar en un futuro. En este caso, de acuerdo al modelo, se debería hacer. Sin embargo, aquí como convergen diferentes tipos de disciplinas,
vemos psicología, creo que en el ejercicio que llevamos de validar diferentes carreras tenemos gente de ingeniería, de diferentes licenciaturas, inclusive periodismo me parece que había. Entonces, el llevar un foco de congruencia, vamos a darle un encarrilamiento en un ejercicio general en función de conocer cada uno de estos elementos que componen el plan estratégico. Y es aquí donde nosotros vamos a llegar con esta parte del análisis de factibilidad en el primer parcial. ¿Eh? Y para tener una idea así futuro, en el segundo parcial vamos a ver el análisis de viabilidad, que está compuesto por todos estos elementos. Estos elementos son diferentes análisis. Un análisis de un diagnóstico interno que se utiliza una herramienta que es la más común y tradicional, el FODA. Es que también vamos a ver un análisis de los actores sociales. Esos actores sociales son todos aquellos involucrados que se ven ya sea afectados de forma negativa o positiva y que pueden tener una interferencia en la posibilidad de alcanzar algo. Ese análisis de viabilidad, además de establecer con la congruencia de un presupuesto que pues sea posible, nosotros queremos darle diríamos, un plus, y ese plus es el beneficio de poder materializar todo lo que nosotros podemos establecer en un contexto tanto a lo interno como a lo externo. Por eso el tema de la aplicación de un FODA, el análisis de los actores sociales, factores críticos de éxito, y de ahí es donde se establecen las diferentes estrategias que tienen que tener una consistencia o consonancia con los objetivos que previamente se han establecido de forma preliminar y enlazarlos de alguna manera. Eso es lo que nosotros vamos a ver en segundo parcial. En el tercer parcial, y esto es muy importante, nosotros vamos a aplicar la tercera parte, para que el juego de las partes. Esa tercera parte está orientada hacia la evaluación, monitoreo y evaluación. ¿Cómo se va a hacer ese monitoreo y evaluación? Precisamente estableciendo indicadores de cada uno de los objetivos operativos. Ahorita en que es muy importante, si ustedes redactan o tienen un foco de objetivos operativos incorrectos, entonces van a tener problemas porque no van a poder establecer indicadores. Me van a decir, es que ese objetivo no le puedo poner un indicador. Y no quiere decir que no es que no se pueda, sino que más bien va a tener una génesis negativa desde el punto de vista cómo se han establecido esos objetivos operativos. Entonces, en el tercer parcial, si no hacemos bien este pasito que vamos a llevar ahorita en cuanto a los objetivos, técnicamente tendría que hacer un doble trabajo. ¿Cuál es el doble trabajo? Volver a redactar los objetivos. Y por ende, reimpactaría en las estrategias que han hecho en la parte del análisis de viabilidad. Por eso he sentido de la necesidad, de la importancia de que ahorita nos enfoquemos claramente en hacer buenos objetivos. Y es lo que nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy. Muchas rayas, muchas cosas, pero en forma generalizada, ahí es donde nosotros vamos a ir apuntando. ¿De acuerdo? Y esto es algo que ya vimos, no la semana pasada, sino que la antepasada. La semana pasada solo vimos enunciado de visión y misión y mencionamos el caso de HL. Y ese caso de HL, pues ahorita sí le vamos a dar la trazabilidad completa y va a servir de referencia para la aplicación que ustedes van a hacer de su plan estratégico aplicado a una empresa, a una institución, a una organización. ¿Estamos de acuerdo? Ezequiel. Sí, dice Eduardo por allá. École, ahí está el dedito Ezequiel. De Cindy y los demás. Juan. Ok. Bueno, esto solo era un momento de traer un hilo conductor de dónde venimos. Ahora, ¿para dónde vamos? Foco, foco, foco con los objetivos. Ya lo vamos a ver por acá. Vamos a cambiar. Permítame un segundito. Y vamos a hacer un cambio.
cambiar de ventana y ya les debería estar apareciendo. Ojalá no me traicione el internet de este rumbo por donde ando. Ahí está, ¿verdad, Jeffrey? Les cuento, tuve un viaje aquí por el extranjero, entonces me toca andar ajustándome, acomodándome a diferentes lugares. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí les voy a mandar una foto ahí donde uno turisteando. École. Vamos, pues. ¿Qué es lo que vamos a buscar el día de hoy? Miren, describir la composición de los objetivos, tanto estratégicos y operativos dentro del plan estratégico. Y conocer, básicamente, las características de estos objetivos operativos que nos van a llegar a establecer todas las actividades necesarias para nosotros poder establecer un camino que nos pueda llevar a ese enunciado de un futuro deseado. ¿Okay? Esperaría que ya hayan avanzado con ello. Pregunta, ¿avanzaron ya con el enunciado de visión y misión? Tanto para el caso de HL como para la empresa que van a desarrollar. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Poco, Juan Ángel. No. Entonces, imagínense cómo vamos a dar el siguiente paso. Jeffrey dice, ahí vamos, dice Jeffrey. Ahí vamos, es tibio. Deberíamos estar más caliente con eso. Espero no, y ojo, una observación ahí previa. No me van a decir algo, es que yo no hice nada porque esa empresa ya tiene un enunciado de visión y misión. El hecho de que lo tenga no quiere decir que esté malo, pero en relación a la aplicación del modelo que estamos haciendo, debería de darme consistencia en la forma de cómo fue creado ese contenido. ¿Y cómo fue creado ese contenido? Acuérdense de los elementos para poder establecer un enunciado de misión y visión. Entonces, en el tercer parcial, la evaluación es que ustedes me van a contar acerca de su plan estratégico. Y muy probable una de esas preguntas sea esa. Entonces, si usted me dice, es que ya la tenía y cómo voy a hacer algo diferente, entonces, lo siento. Si ya la tiene, entonces dígame dónde puedo yo dar una percepción de todos estos elementos en ese enunciado. ¿Ya? ¿Ok? Dice Ezequiel que anda dando la vuelta por Santa Rosa de Copán. ¿Será? ¿Y por dónde yo ando? Pues mire que ando aquí en la ciudad de, ¿cómo le llaman aquí? La ciudad ¿de qué será? Por donde está la NASA. Ahí le doy una pista. Ahí les doy una pista. Ahí vamos. Empezamos pues con el primero. Vamos a empezar viendo lo que son los objetivos estratégicos. ¿Qué son los objetivos estratégicos? Pues miren, características, líneas de acción. Déjenme sacar una plumita. Miren, líneas de acción a largo plazo. Enfocados con la visión. Y sobre todo encadenados a lo que es la misión misma, que orientan el quehacer de la institución es el cumplimiento de su misión. Es decir, los objetivos estratégicos se traducen en resultados a largo plazo que se le denomina impacto. Cuando nosotros hablamos de impacto, es algo, una acción que es muy grande. Y esa grandeza, pues es complicado poder asignar, por ejemplo, a una función, a un individuo determinado. Por tanto, más adelante lo que vamos a hacer, igual como cuando ustedes elaboran un trabajo académico que hacen un objetivo general y después hacen un objetivo específico, diferentes objetivos específicos, en esa relación también vamos a tener la parte de los objetivos estratégicos como objetivos generales de ciertos temas que están compuestos para poder cumplir con esta misión que nos lleve hacia la visión
y que a su vez se descomponen en objetivos operativos, como los objetivos específicos que elaboran cuando hacen un trabajo académico. Ahí lo podemos acercar. Por tanto, ya lo vamos a ver esquematizado. Estos impactos son los que se causan en la organización, pero no solo a la parte interna, sino que se irradian hacia la parte externa, que está el contexto donde se desenvuelve, que se puede denominar comunidad, sociedad, y los usuarios a los cuales el segmento de lo que hablaba Michael Porter. Y vean que esto es una relación de ganar-ganar, porque toda empresa que opera de algún modo necesita de ese segmento que son sus clientes, sus usuarios, sus consumidores, etcétera, etcétera. Y los clientes, los usuarios, los consumidores también necesitan de las empresas porque son los que cubren las necesidades, resuelven los problemas. Y en la medida que esa relación se estrecha y se busca la manera de ganar, es un crecimiento. Y eso es lo que se espera en forma de largo plazo. ¿Ok? Algunas de las características que nosotros podemos establecer y en función de ello tener una noción de si nosotros lo estamos orientando bien, pues tendríamos estas preguntas orientadoras. A la luz de funciones sustantivas que la organización que espera lograr 3 a 5 años. Nuevamente, para los que no han estado, cuando hablamos de 3 a 5 años, nos referimos a largo plazo. Pero no existe una media, podríamos hablar, específica, porque depende de cada empresa. Si hablamos de tecnología, 5 años es una eternidad. Y si hablamos de otro tipo de rubros, probablemente bien tradicionales, entonces podría acercarse a unos 5 años. Entonces va a depender de cada organización, pero lo que asumimos que esas características sea a largo plazo, o sea, un futuro de largo plazo. ¿Ok? Y en este sentido, pues, ¿qué problemas espera resolver en su conjunto para poder materializar ese deseo o expectativa de futuro? ¿Qué necesidades de sus clientes y beneficiarios tiene que atender? ¿Cuál es el conjunto de condiciones que la organización está tratando de influenciar o impactar? Y en este sentido, pues, la relación que puede existir con esa comunión estrecha en un contexto de ganar-ganar. Ayer, por cierto, en ese viajecito que me eché, me logré ver una película interesante, porque está basada en hechos de la vida real y se puede aprender muchísimo de ello. Y es acerca específicamente de un producto que tuvo mucho auge en su momento, o sea, fue uno de los líderes en el mercado y que de alguna manera revolucionó el aspecto de las telecomunicaciones, pero que también, así como subió como la espuma, también decayó hasta este nivel que ahora tienen cero participación del mercado y podríamos caracterizar muchos elementos asociados a este camino. Esa película es acerca de BlackBerry. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes la ha visto? Jeffrey. No, yo la verdad no lo he visto todavía, pero suena interesante, así como lo dice. Ok, ¿alguien más? ¿Cómo se llama la película, Lick? Pues fíjense que ese es el nombre, BlackBerry. Ah, BlackBerry. Sí, y es la historia de La BlackBerry. historia de BlackBerry. Ajá. Nunca se actualizó y como que fue a la quiebra. Fíjense que sí, tuvo un sentido de actualización, y se fue a la quiebra definitivamente. Y está asociado con cambios. Bueno, es un tema, muchos elementos que al final de ver la película toman muchas reflexiones en el sentido de liderazgo, en el sentido de visión que se puede tener, en el sentido de características acerca de la percepción de que el cambio es una constante. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas siempre van a estar cambiando. Y ellos en su momento creyeron, y así fue, lo tuvieron el mejor producto. Ese fue, por eso le digo que revolucionaron el concepto de las telecomunicaciones.
Sin embargo, se enclaustraron en su momento y no creyeron que las cosas iban a cambiar porque uno de esos elementos que ellos tenían era el teclado análogo que estaba incorporado en el teléfono y creyeron que eso era lo mejor porque es lo que hizo el tema de textear de alguna forma, pero que en un código diferente, que era abierto, diferente a lo que se hacía inmensos de textos y que tenían un costo. Ya una vez conectándose al internet, pues el tema del negocio ya era un poquito diferente, sino que era tiempo aire. Y ahí pues otras compañías también se vieron en la necesidad de ir cambiando en función de ese producto. Pero fue como la espuma, o sea, algo que creció en muy poco tiempo, muchísimo, muchísimo, tanto así que casi llegó a un nivel de colapso y tuvieron que hacer cosas distintas para poder mantenerse en ese crecimiento. Pero después llegó el iPhone, donde ya no tenía el teclado por ahí, sino que ya el tema del touch ahí, del vidrio, tal como vemos los teléfonos hoy en día, y ellos creyeron que iba a ser un fracaso, y creyeron que era lo mejor que tenían en su momento. Y así, hay que ver la película, no les sigo contando más, pero hay ciertas características asociadas al liderazgo y la visión que tenía que se descalabró la empresa. Es más, tuvieron cuestionamientos de tema de fraude. Gracias, Diego, por compartirnos ahí el vínculo para poder ver la película. Excelente, muchas gracias. Y ahí les dejo nada más una pequeña, ¿cómo se llama? Una pequeña, un pequeño tráiler en el speech ahí, pero ahí cuando la vean me comentan a ver qué le llamó la atención. Seguimos con los objetivos estratégicos. Otras preguntas, miren. Son diferentes objetivos estratégicos para apoyar a la misión. ¿Cuál es una de las claves que nos puede llevar con ello? Si nosotros sumamos todos esos objetivos y diríamos que con ellos estamos con la misión, ese es un muro de que estamos por buen camino. En este sentido, casi siempre está la pregunta, ¿cuántos objetivos estratégicos tengo que hacer? No hay un número porque depende de las características de la empresa. Entonces esas características vienen en función del rubro, de la magnitud, entre muchas otras cosas más. Entonces en el sentido de ello es, ¿será que son suficientes y necesarios para alcanzar la misión? Si dicen que sí, pues con ellos son. Pero por lo general anda variando entre 3, 4, hasta 5. Porque dependen de temas que son un poco diferentes, pero que en su sumatoria hacen un concepto completo de la misión. ¿Comparte la organización algunos objetivos con otras instituciones? ¿Cuáles son esos objetivos? Pues la relación que puede existir entre un plan estratégico, entre una empresa, otra empresa. Acuérdense que aquí también podríamos llevarnos al pensamiento de unos conglomerados mucho más grandes que están bajo un paraguas completo. Que les podría mencionar así como Dinam, que tiene diferentes empresas. Entonces, esas diferentes empresas, cada una puede tener su plan estratégico, pero quieras o no, pueden estar en un paraguas de ese conglomerado y pueden tener una relación. Y de hecho, para eso se van creando las empresas, en el apoyo que pueden tener unas con otras, entonces también deberían de tener consideración. Si nosotros tuviéramos que ver un esquema, el esquema va a ser el siguiente, miren, ya hablamos de un enunciado de visión, la relación que existe en un vaivén en este, porque en su momento estuvo la pregunta, ¿cuál debe ser primero? Y más que se debe, vamos a tomar la relación del modelo, que primero vamos a pensar en ese deseo de futuro, luego todo lo necesario para establecer una plataforma que nos puede llevar a ello y sin duda alguna, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para cumplir con esta misión? Entonces, aquí existen 4 posibles objetivos en diferentes temas que pueden darle el soporte necesario para poder llevar a cabo esa misión, o sea, el quehacer, la filosofía, la identidad de la empresa y que es esa plataforma o cimientos, podemos verlo así como cimientos, para poder impulsar hacia esa visión. Esos cimientos
pues como una mesa, diríamos, y cada uno de estos objetivos estratégicos serán elementos de soporte, como la pata de una mesa. Si nosotros ponemos frágil uno, debilitamos de alguna manera esa plataforma. Ese sería como un esquema visual para poder verlo y en el cual, pues, en la medida que ustedes van creando ese contenido acerca de estos enunciados, pues también van a tener que establecer la característica de lo que se pretende llevar a cabo para que ese cimiento sea lo suficientemente fuerte. Las preguntas previas que estaban algo, si son suficientes, esto es una sumatoria. ¿Sumatoria de qué? De todos los objetivos estratégicos. Entonces, ¿cuándo son suficientes? Cuando nosotros decimos que podemos tener una misión sólida. Si nosotros decimos que hace falta algo de lo que se habla en el enunciado de misión, entonces es que hay un hueco y se necesita probablemente un objetivo estratégico más. Y eso es una pregunta que nosotros podríamos validar y la relación que podemos tener de ese enunciado de misión con la redacción de los objetivos de los logros que pretendemos tener en ese futuro. ¿Ok? Ahora, vamos a ir conociendo un poquito más. ¿Qué más vamos a conocer? ¿Qué son los resultados, viéndolo desde otra, con una perspectiva un poquito diferente? Son los resultados de una organización que aspira a lograr en el futuro todo punto concreto en el tiempo y en el espacio y en palabras ahí mayúsculas, el qué se pretende. Son declaraciones de resultados, aquí mencionan medibles, pero como son amplios, así como los objetivos generales, difícilmente se pueden medir de manera como unidad, pero sí en conjunto, y es como el esquema previo que hice, y es la sumatoria de todo ello, que como un soporte del plan estratégico. ¿Cuáles son las características? Pues razonable, claro, coherente y motivador. Ya en función de su redacción, como son generales, nos deben de llevar hacia una característica en relación hacia generalidades de temas particulares, ¿ok? Entonces, las generalidades de temas en particular, pues son el soporte y lo podemos ver ahí en la medida de que ustedes, estimaría yo, que ya leyeron el caso de HL y cómo se hace los componentes de estos objetivos estratégicos. ¿Cuáles son las ventajas de los objetivos estratégicos? Pues dan claridad sobre las expectativas de lo que se debe hacer, ¿ok? Y en función de ellos, pues no perderse en cosas que no sean estructurales o que no sean parte de esa columna vertebral. Permiten una gerencia participativa y orientada al logro, en el sentido de que, si bien es cierto, existen diferentes funciones en las organizaciones, cada una de esas funciones, quieras o no, están bajo un paraguas y ese paraguas es el mismo plan estratégico. Entonces, no deben pensar de manera aislada, sino más bien en conjunto entre todas las funciones para colaborar de alguna forma y saber en qué están aportando. Inducen motivación, compromiso del personal con los objetivos estratégicos. Si nosotros tenemos un deseo futuro y nosotros sabemos que estamos trabajando para construirlo, son características de motivación y sobre todo también un compromiso que se debe llevar en algo que específicamente o particularmente se tiene una característica de qué es lo que se debe hacer. Por eso las palabras mayúsculas que estaban en el slide previo. Resaltar los logros proyectados, los que usted y su equipo deben revisar con regularidad y resultados medibles. Las características de esto, de alguna manera, es lo que les hablaba de lo que vamos a hacer en el tercer parcial, aunque van a ir directamente ligados con los objetivos operativos. Ya vamos a ver la diferencia. Resaltan aquellos aspectos vitales, que son como centrales, que ustedes mismos lo han escrito en el enunciado de misión. Y requieren un enfoque continuo, porque una empresa se espera que sea a perpetuidad, y en la medida que nosotros vamos logrando algo, lo vamos cambiando, pero vamos subiendo la vara. ¿Qué quiere decir? Que se van cada vez haciendo más retadores y por ende un mayor crecimiento. Por eso ahí lo que escribió
¿Quién fue? Ah, Ezequiel. Más difícil, mejor. Pues así se logra ver también en el tema de los retos. ¿Verdad, Ezequiel? Esa característica tiene. École. Ok. Un poquito más de forma general, porque no quiere decir que solo sean estos puntos o temas o términos de referencia en la construcción de objetivos estratégicos. Porque es por lo general lo que buscan las empresas. Y digo por lo general y no quiere decir que todas las empresas buscan lo mismo, sino que en la medida que usted construye un enunciado de misión, dice particularmente qué es lo que quiere, pero en conjunto de diferentes temas que le ayuden a establecer esa plataforma. ¿Qué pueden ser? Sobre algunas, y mire que tienen ciertas relaciones. Cuando nosotros hablamos de rentabilidad, que es lo que espera toda inversión privada, de alguna manera, está asociado al tema de las utilidades. ¿Qué es lo que yo gano cuando yo invierto algo? Esto no se puede lograr sin, obviamente, vender. Y esa venta, en la medida que van creciendo, sin duda alguna, depende de las características de la estrategia que pretenda, pero van a ir sumando de alguna manera en la utilidad y sobre todo la utilidad que va a reflejar en la ganancia que puede tener con ello. Y es como una posible línea que puede tener. Participación de mercado, de repente muchas empresas saben que tienen un producto, un servicio, algo que tiene mucho potencial y que definitivamente se necesita esa participación del mercado, entonces establecen líneas congruentes en poder crecer en el mercado. Les voy a lastimar, esto debería ser como, miremos una película antes y después hablamos acerca de ello y lo podemos asociar. En esta película de BlackBerry, ellos sabían que tenían un producto estrella, pero necesitaban el apoyo para poder crecer en el mercado y por eso se establecían ciertas estrategias asociadas con compañías de telecomunicaciones. Con ella están las principales en Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, en América del Norte, porque esta empresa era canadiense, y necesitaban el soporte de los que ya tenían una red, y entonces esa red era lo que les daba a ellos una mejor característica en la medida que podían ir posicionándose con participación en el mercado. Entonces ellos difícilmente lo podían hacer de manera aislada y solo, sino que necesitaban ese conjunto. Entonces era un tema para ellos muy importante. El tema de productividad, eficiencia, efectividad y competitividad, pues es muy interesante. O sea, nadie, en la medida que se va haciendo más eficiente, probablemente los costos van bajando y no solo se va atribuido en el tema de los costos, porque a veces se puede tener esa visión miope y bajan a un nivel extremo los costos que deterioran la calidad. En la película se logra evidenciar. Al final de la película, para poder ser más rentable la empresa, hicieron su última producción, creo que fue la última producción de los equipos, y los mandaron a China sin todas las características asociadas al tema de la calidad, en lo cual pues prácticamente tuvieron una demanda, si no me equivoco, de una de las empresas a las cuales ellos estaban entregando estos productos como parte de los planes de ese tiempo aire, y yo creo que recibieron una demanda creo que fue como de $500 millones, que fue como lo que en gran medida los quebró de alguna manera, y fue el hecho de bajar los costos de alguna manera, atribuyendo características de ser un poco más eficiente. Y no necesariamente es eso, pero sí se necesita la efectividad y eficiencia para ser más competitivo. Entre otros temas, tecnología, información, innovación, hoy en día, más que antes, porque para ser competitivos se necesitan hacer muchas cosas y la tecnología apoya este camino. Responsabilidad social empresarial, hoy más que antes, más que verse de manera de característica de ambiente filantrópico, es evidente en la relación que existe ganar-ganar, que más que dar es una obligación, el hecho de retribuir algo de donde está obteniendo todos los recursos para poder ir creciendo. Y asociado con ello imagen corporativa y sobre todo, o en otros aspectos puede ser resultados hacia los accionistas, en temas de productividad, efectividad, asociado con ellos la calidad, que se puede atribuir no solo en los productos, sino hoy, más que antes, también evidenciado como servicio al cliente, que es antes, durante y hasta después de la venta.
que está relacionado con la satisfacción y un término que hoy en día es muy importante como la fidelización misma. Desarrollo integral de talento, sin duda alguna, en la medida que crece el conocimiento de los colaboradores, crece el conocimiento de la empresa y por ende se fortalece y puede tener un mayor y mejor crecimiento. Logística entre, ¿qué más? Punto suspensivo. Muchísimas cosas que van dependiendo de lo que busca cada una de las organizaciones. Esto solo es una idea para tener como un abanico de posibles opciones que pueden ir orientados en qué podría establecerse como objetivo. En el caso de HL, pues ustedes pueden validar ahí diferentes líneas de acción y que ustedes también van a trabajar sobre ello. Y en una de ellas habla acerca de este punto para que lo tengan en consideración. El desarrollo. Entonces, ¿cómo es la necesidad de tener, si no me equivoco, me falla la memoria ahí, en mejorar las competencias técnicas? Entonces, parte de ese desarrollo del talento humano. Integral lleva un poco más allá, ese nivel, pero ahí lo pueden asociar. Ahora, nos vamos a ir a un poquito más particular hacia los objetivos operativos que se desglosan, y ya lo vamos a ver en un esquema de los objetivos estratégicos. Pero nos vamos a ir a ellos porque ya como son más específicos, particulares, entonces es más importante y necesaria que tengan una adecuada y correcta redacción, porque como les mencioné en el tercer parcial, para hacer una evaluación y un monitoreo de todo ese plan estratégico, se necesita colocar indicadores que dependen de una muy buena redacción. Ya vamos a ver las características con ello. En los objetivos operativos entenderemos las acciones, miren, ya no son largo plazo, sino que hablamos un poquito más cercano acerca de mediano y algo de corto plazo que podría darse. Pero corto plazo ya serían las acciones necesarias para poder cumplir con estos operativos que orientan a la institución hacia el cumplimiento de, miren, de los objetivos estratégicos. Es decir, los objetivos operativos se traducen, ya no son impactos, aquí es los efectos, que pueden ser medidos a través de lo que les vengo mencionando, indicadores de diferentes tipos, cualitativos y cuantitativos, pero se esperaría que en mayor medida sean cuantitativos. Vamos viendo, miremos el esquema general, teníamos hasta este punto, ¿ok? Pero ahora vemos que por cada objetivo estratégico nosotros lo vamos a descomponer de forma más precisa y particular en diferentes tipos de objetivos operativos. ¿Cuántos objetivos operativos necesito yo? Pues en la medida que nosotros sumamos todos estos objetivos operativos, yo diría, si yo cumplo con todos estos objetivos operativos, estoy cumpliendo con el objetivo operativo. Si a mí me hace falta algo, entonces yo diría, bueno, de tener 4, probablemente sea necesario tener 5 objetivos operativos. ¿Se entiende la forma ahí? TikTok, TikTok. ¿Se entiende? Me quedé hablando solo. Por allá, Brian. Eduardo, ¿qué más? A mí no me quedó muy claro, no sé si puede explicar otra vez lo de los objetivos operativos porque me distraje. Vamos. Por ahí me levantó la mano alguien también. Ya vamos, serio. Creo que fue Mary. Mary, ¿levantó la mano? ¿O fue un dedazo? No, solo si le podía repetir esta parte otra vez. Ok. Para que más claro. Ajá. Mari, disculpe, Mari. Voy. Nosotros, ok, vamos a establecer objetivos estratégicos en diferentes temas de lo que se construye la misión. ¿Okay? Y nos vamos a ir a hacer un poquito de remembranza para cuando vimos el ejemplo del enunciado de misión. ¿Se acuerdan del restaurante temático? Uno de esos temas particulares y que irían orientados con el tema de un objetivo estratégico
por ejemplo, era la diferenciación que iba a tener. Entonces, por ende, debería tener un menú que sea rotativo. Entonces, ese menú rotativo está en características asociadas le podríamos demandar como innovación, algo que sea tendencia y que prácticamente se puede ir categorizando para no tener un concepto estático. Entonces, eso podría ser un objetivo estratégico. Otro con ello, que es de lo que se menciona en el enunciado de la misión, para que lo puedan validar por ahí, puede ser temas característicos asociados a satisfacción del cliente, porque se pretende tener una experiencia. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para lograr esa satisfacción de los clientes? En el sentido no solo de la comida, sino de una experiencia. Ese podría ser otro tema. Entonces, cada uno de esos temas, yo podría decir, para lograr esa satisfacción de los clientes, ¿qué necesito hacer? Entonces, como es muy amplio, yo lo subdivido en partes más pequeñas, que serían los objetivos operativos, que en su sumatoria yo debería lograr ese objetivo estratégico de poder establecer una satisfacción en cuanto a la experiencia que se puede lograr en la visita al restaurante. ¿Cómo lo podría lograr? Y lo voy a decir así muy así rápido y escueto solo para ejemplificarlo. Para lograr una expectativa, yo no solamente necesito temas relacionados con la comida, probablemente sea un lugar donde esté lo suficientemente acondicionado, en el cual las personas se sientan cómodas, entre otras cosas. Entonces se podría ser un objetivo operativo. Yo no puedo lograr esa satisfacción si de repente no solo pensando en temas de la comida, sino que también se le dan a las personas, en cómo se logra captar algo desde el primer instante que se hace la conexión durante ya comen, que es el tema entre comillas principal del producto, pero en el tema del servicio asociado con él. Entonces uno de los objetivos podría estar orientado a ese trato que se le da. Entonces yo podría orientarlo en una característica de capacitar constantemente en temas de atención al cliente. Entonces, así, sumatoria diría yo, ok, entonces si yo logro todos estos objetivos, yo cumpliría con ese objetivo estratégico. O sea, un tema particular, un tema que soporta la misión, pero que lo voy desglosando en partes más pequeñas que serían los objetivos estratégicos. Ahí, Sergio, Mari. Ya le entiendo mejor. Listo, gracias. Gracias. Bueno. Y si ustedes ven, va creciendo el asunto. Ok, por ahí dice Ezequiel. Vamos. Y por ello es la tarea del caso de HL. Si todo lo que yo voy diciendo por ahí ya lo van a ver que está en una matriz que básicamente está medianamente elaborada. ¿Y por qué digo medianamente elaborada? Porque los huecos son el trabajo que ustedes van a cumplir en contenido en la relación de este encadenamiento que se puede tener con estos elementos. Permítame un segundito, solo necesito unos segunditos, permítanme. Aquí estoy nuevamente. Solo me estaba tomando un trago de café para mantenerme. Ok. Miremos algunas de las preguntas orientadoras que ayudan a conocer las características de cada uno y más nos vamos a ir acercando en función de las características de su redacción. ¿Cuáles son estas preguntas orientadoras? Pues, ¿cuáles son las metas específicas y mesurables? O sea, que se puedan medir, que la organización
para un año. Si ustedes ven, mediano plazo. Ya no hablamos de largo plazo, sino cómo yo puedo ir escalando diferentes objetivos en la medida de poder llevar a ese largo plazo que está asociado el objetivo estratégico. Los objetivos operativos apoyan al objetivo estratégico, está directamente asociado a la temática de la cual se desprende. Si nosotros nos aislamos, pues definitivamente entonces no estaríamos contribuyendo en nada. Están los objetivos operativos o metas agrupadas por un propósito, o sea, esa temática de la cual se desprende cada uno de los objetivos operativos. Es posible desagregar macroactividades. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder lograr, poder cumplir con el objetivo operativo, que es lo que vamos a ver subsiguiente más adelante, yo necesito establecer diferentes acciones para poder cumplir con ese objetivo operativo como tal. Y llegamos al punto de lo que les mencionaba de forma preliminar, que es posible identificar fuentes de financiamiento para los objetivos, por ende, un presupuesto. Y en este sentido, si no existe un presupuesto, si no existen los recursos como tales, pues en vez de motivar, va a desmotivar, porque le están pidiendo a alguien que se vaya a la guerra sin un fusil. Entonces, ahí se descalabra lo que es la parte de la factibilidad, porque difícilmente se podría llevar a cabo. Es una de las características. Principios para redactar un objetivo operativo. Ok, vamos con la redacción. Miren. Yo creo que esto es algo que de repente ya lo han escuchado, se los han dicho, de repente muchos ya lo hacen. Y de repente también tiende a olvidarse y es bueno un refrescamiento. Y si no lo sabían, pues ahorita deberíamos de darle el clic necesario para que en su aplicación lleve ese camino adecuado. ¿Cuáles son esas características? Pues todo verbo debe iniciar o empezar con un verbo en su forma infinitiva. ¿Cuáles son los verbos en forma infinitiva, mis amigos y amigas? Terminan en ar, ir. Es correctísimo, Eduardo. Así son. Son todas aquellas palabras que terminan en ar, ir, que lo que significa es una acción. Y esa acción es lo que nos lleva particularmente a algo que nosotros queremos o que podemos denominar como logro. Entonces, si nosotros no empezamos con un verbo en infinitivo que nos demanda eso, entonces el objetivo como tal podría llegar a ser algo escueto, indefinido, y en este sentido, pues nos perdería en la tercera unidad, que sería establecer una unidad de medida, y en este caso, un indicador para poder darle un seguimiento adecuado. Entonces, si usted me pone un objetivo donde que no empiece con un verbo, créanme que ni lo sigo leyendo porque no es un objetivo. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿De acuerdo? Ahí dice Eduardo que sí. Sí, Juan Ángel también. Bueno, ahí estamos, pues. Porque créanme, lo que me va a decir es que yo le quería decir, no es que no vamos a perder el tiempo. Si pierde esta característica, desde ya no es un objetivo. Que lo tengan en cuenta. Posteriormente, especificar un resultado, mire, medible para lograr. Vamos canalizando la parte del logro, mire, y hablamos de un solo. Este es bien común cuando a veces nosotros tenemos y queremos enmarcar diferentes cosas en una sola unidad. Entonces a veces decimos, quiero, es más, deme un ejemplo de verbos. ¿Cuáles verbos? Determinar. Determinar, correcto, es una acción que lleva un propósito y que es un punto particular. ¿Cuál otro, Eduardo? ¿O Sergio? Investigar. Ajá, y imagínense que yo redacte un objetivo y diga, investigar y determinar qué acciones son las que producen. Pues fíjese que le cuento que usted tiene dos objetivos en un solo objetivo. Bórremela ahí y mejor hágame dos objetivos, porque después
es bien difícil que yo pueda medir el resultado porque me está diciendo que va a ser 2 acciones. Entonces, por ahí va relacionado este segundo punto. Especificar una fecha de término en tiempo de terminación es importante. ¿Por qué es importante? Porque ahí es donde se puede evitar el hecho de se cumple o no se cumple. Sí, es que me he esforzado, pero yo sé que estoy muy cerca de lograrlo y cuándo. Y le puedo poner un ejemplo. No sé. Al azar, levánteme la mano a alguien. Sin miedo, no crea que le va a pasar algo. Un voluntario. Voluntaria. Eso, Jeffrey. Vamos, Jeffrey. Vamos con Jeffrey, que fue el primero. Jeffrey, ¿qué estudia usted, Jeffrey? Yo estoy estudiando diseño de interiores. Diseño de interiores. ¿En cuánto tiempo? Haga de cuenta y caso que llévese a tiempo atrás cuando se matriculó y dijo usted, ¿en cuánto tiempo se va a graduar? Bueno, mi carrera es de 5 años, entonces, pues en 5 años, o lo mucho un poco más. Ok. Y esa es una meta en un tiempo, pero cuando no se pone ese tiempo, entonces hay gente que lleva 8, 10 años y está lleno de excusas y definitivamente dice, pero sigo aquí, entonces he hecho un muy buen esfuerzo y estamos llenos de muchas cosas. Entonces, características cuando no hay un límite de tiempo, es difícil poder medirlo, pero si pasaron 5 años y a usted, Jeffrey, todavía le faltan 8 clases, ¿se cumplió o no se cumplió el objetivo? Al pie de la letra no se cumplió. Así, sencillo, no se cumplió. Entonces, cuando nosotros necesitamos tener algo al pie de la letra, pongamos un tiempo. Y en esa medida, todas las personas se van a ver en una obligación de un cumplimiento. Y eso es una repercusión que tiene en una cadena de lo que hemos venido viendo en esos esquemas de que repercuten. Si algo no se cumple, probablemente eso no llega a cumplir otra cosa y así sucesivamente, y entonces se va alejando de esa expectativa de futuro deseado. Especificar los factores máximos de costo requeridos para el logro. Ok. Recursos. Depende de los recursos. Lo mencioné aquí, lo vamos a dejar a un lado porque como tenemos diferentes tipos de carreras, pero si estaríamos hablando de una carrera en específico y particular y amerita hacerlo, pues deberíamos de construir un presupuesto en relación a todos los objetivos, ¿ok? Debe ser lo más específico posible, sin duda alguna. Si no es específico, nos alejamos de la parte cuantitativa, de la parte medible y sobre todo en el futuro de poder establecer instrumentos de medición o verificación de eso, como lo mencionó Jeffrey, al pie de la letra, saber si se cumplió o no se cumplió como tal. Especificar el qué, cuándo, pues relacionado con lo anterior, debe ser compatible con el plan estratégico. Esto es cuando son diferentes empresas que están bajo un paraguas, lo que les mencioné que son parte como de un conglomerado. Realizable, alcanzable, pues esto es muy importante porque qué tan alta está la vara y si eso se aleja demasiado de una posibilidad y una realidad, en vez de motivar, desmotiva. Y puede estar asociado también al tema de los recursos. Si no hay suficientes recursos para lograrlo, pues definitivamente tampoco podría ser como una expectativa demasiado lejos de la realidad y demerita el sentido de la motivación como tal. Vamos a ver una técnica para la redacción de los objetivos. Esa técnica se denomina objetivos tipo SMART. Cuando alguien me escucha o menciona, este es un objetivo SMART y hace una traducción así como del inglés al español, un objetivo inteligente y aplica, sí, pero no es inteligente solo porque se lo hizo alguien magnífico, inteligente. No, va más que todo orientado a la característica de su redacción y esa característica es un acrónimo. ¿Qué es un acrónimo? Es una palabra que se forma del resultado de diferentes palabras. En este sentido, pues la S en particular viene specific o específico.
La M de medible, la A de alcanzable, la R de retador o realista también aplica dependiendo de las características y la T del tiempo. Si en la redacción tiene incorporada estas características, pues se considera que es un objetivo tipo SMART, o inteligente. Entonces veamos un poquito acerca de qué es cada una de esas partes. Específico, los objetivos deben ser concretos, claros y fáciles de entender. ¿Cómo se logra? Con el verbo, una acción particular, medible, característica en el cual esa acción que amerita un logro tenga características de lo cual yo pueda medir. Alcanzable, lo que hablamos de la vara, de la expectativa, de que realmente sea posible obtener todos los recursos necesarios para poder llevarlo a cabo. Y aquí es un equilibrio de una balanza, miren. Y la R de retador, pues ponerse un objetivo en que no le va a crecer y que básicamente no amerita un reto, pues ya deja de ser un objetivo porque es algo que técnicamente ya lo tengo y no estaría buscando algo que cumpla. O pondremos la vara demasiado bajita donde no amerita un esfuerzo grande, suficiente. Y el tiempo por las características que les mencioné en cuanto a poder desviarse de una medición, como dijo Jeffrey, al pie de la letra, que nos orienta con ello. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, miren, para poder entender esas características. Hablamos del verbo en infinitivo, que es una acción, y también se le denomina esa acción, esa característica que nos lleva a un logro como el verbo duro, es decir, un verbo en infinitivo que indica acción y que se pueda medir de alguna forma, ya sea cuantitativa y cualitativa, pero en mejor medida cuantitativa. Característica, y es lo que vamos a ver en el ejemplo, un horizonte de tiempo, es decir, que este año, al final de un año, y qué año en particular, al final de un trimestre, qué trimestre en particular, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, venimos hablando de cada una de estas características, no quiere decir que en su redacción vaya tácitamente o estrictamente una tras de otra, sino que se deben ver reflejados dentro de su redacción. Ya lo vamos a ver también. La meta, es decir, el resultado que se debe llevar a cabo en función de la acción que está meritando. ¿Y qué es lo que se quiere lograr? Decir una descripción de ese logro. Y lo vamos a ver aquí. Empezamos con el verbo duro. ¿Cuál es el verbo aquí en el ejemplo? Díganme ustedes. En este ejemplo, ¿cuál es el verbo? Obtener. École, obtener, miren, ahí va la línea. Y después hablamos de un horizonte de tiempo. ¿Cuál es el horizonte de tiempo? El año 2025. École, ahí está. Y cuando hablamos de una meta, ¿cuál es la meta? Tener rentabilidad. ¿Segura? Superior al 25%. Ah, la meta, miren, meta. Precisa, el 25%. ¿Qué es que logré un 24.5? No lo logró, lo siento. Estuvo cerca, pues no lo logró. ¿Llegué al 25? Sí. Hice un 26. Bueno, un lag superior, excede y amerita todo el esfuerzo que llevó a cabo. Bien, entonces la meta. ¿Qué se quiere en función de esa meta? Pues una rentabilidad, ¿ok? En esos aspectos cuantitativos. Entonces, pueden ver aquí que todo está implícitamente dentro de su redacción y no necesariamente lleva una conjugación de que este debe ser primero, el siguiente, a diferencia de que el verbo siempre debe de iniciar en su redacción. Ahora, tenemos otro ejemplo aquí. ¿Cuál es el verbo duro ahí? Poseer. Poseer. École. ¿Cuál es el horizonte de tiempo? 2025. École. ¿La meta cuál es? Pues mejor sería en todo caso. En todo caso, entre comillas, porque mejor es bien subjetivo, ¿verdad? Pero ahí hablamos de algo cualitativo de repente. ¿Y qué es lo que se quiere? Pues el mejor sistema de compras. Sin duda alguna. Excelentísimo. Entonces, esperaríamos que su redacción sea algo
que venga asociado a esas características de un objetivo SMART. Y le reitero, porque a veces puede existir una molestia. ¿Por qué me lo puso malo? Si mire que yo quería dar a entender eso y no, nunca empezó con un verbo allá, sí, y entonces se pierde, entonces no perdemos el tiempo ahí, ¿ok? Siempre debemos tener en cuenta la visión, donde queremos llegar para poder definir todos esos objetivos operativos y que son una cascada desde allí, ¿ok? Ahora, después de ver esto, si yo tengo un ejemplo, como objetivo preciso, digamos, o objetivo operativo, obtener en el año 2025 una rentabilidad neta superior al 25%, yo necesito establecer muchas acciones para poder lograr esto, ¿sí o no? ¿Cómo qué tipo de acciones yo necesitaría para poder lograr esa rentabilidad superior al 25%? ¿O crees que eso se va a lograr con magia? Reducciones y estrategias. Y si nos vamos a algo más particular, Ángela, o sea, vámonos a, ¿qué es lo que yo quiero? Rentabilidad. Y pongo una meta y en un año. Pero ¿qué necesito para esa rentabilidad? Ventas. Ajá, correcto, Brian. Probablemente yo necesite crecer en mis ventas porque no me va a crecer una rentabilidad en función de la nada, probablemente sea. Y digo probablemente porque viene en función de diferentes tipos de características, pero por lo general es crecer en ventas. Pero ¿creen que las ventas van a crecer solitas? ¿O qué más se necesitan? La estrategia. Es correcto que tal vez por ahí viene asociado que acciones como aumentar ventas, establecer un plan también de promociones, probablemente calidad de producto, incentivos, o además de la calidad podría estar como anexarle otros entregables a los productos, etcétera, etcétera. Entonces, ese caminito de cosas que me ayudan a cumplir con el objetivo se le denominan macroactividades, miren. Y las macroactividades son todas aquellas acciones que realmente me llegan a cumplir en ese tiempo algo que yo pretendo lograr. Entonces, aparte de ello, pues, yo voy a desagregar una serie de actividades necesarias para cumplir con ese objetivo. Esquematizado, ¿cómo se podría ver eso? Pues así, miren. Uy, llegamos a algo bien amplio, ¿verdad? De cada objetivo operativo, ese listadito de cosas que hicimos son macroactividades necesarias para poder cumplir con mi objetivo. ¿Ok? Y que lo mismo pasaría. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo necesito para poder lograr este objetivo? Pues necesito actividad 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas? No sé, dependiendo del objetivo mismo que sea. Ahora vemos cómo nos expandimos como en una pirámide. ¿Sí o no? Un sí, soy feliz. Sí. École, Ángela. ¿Se acuerdan cuando vimos el tablero de ajedrez? Pues miren, es en ese tablero de ajedrez, igual que en las empresas, todas esas actividades son las asignaciones que tiene un individuo en su nivel más operativo. Las personas a quien se les asignan los objetivos operativos, realmente quien le dice, usted es el dueño de esos objetivos operativos y para ello le voy a entregar un equipo al cual usted va a estar a cargo, esas son las personas que ejecutan el nivel táctico. Entonces, que probablemente son las que pueden amoldar a mediano y corto plazo ciertas acciones, pero sin perder de vista el objetivo. Ahora, las personas que tienen asignado un nivel gerencial, objetivos estratégicos que van en temas particulares y que probablemente tienen diferentes supervisores, coordinadores a cargo para poder apoyar a ese tema,
son aquellos tomadores de decisiones que están un poquito más allá de mediano, corto, sino que largo plazo. ¿Y de dónde desprende esto? De aquí. Esto básicamente está, si es una empresa pequeña, el dueño, si es una empresa que va un poco más grande, pues ya un comité que se definen diferentes decisiones a alto nivel, etcétera, etcétera. Entonces el funcionamiento de una empresa de alguna manera está asociado en esta forma de un plan estratégico. Y de ahí la asignación de los objetivos para cada uno de los funciones. Cada individuo que está haciendo una tarea, pues está aportando a la organización en alguno de estos caminos. ¿Y por qué digo en alguno de estos caminos? Me voy a ir al azar en un cuadrito, de repente a este. Hay alguien que se le ha asignado esta acción, entonces esa acción lleva este caminito, miren, aporta para poder lograr una misión. Entonces no son aislados. De una u otra manera, miren, va a tener relación con cualquier otro objetivo, probablemente. Que sea algo, una temática diferente, pero está bajo el mismo paraguas. Y así es como, por eso cuando se hace una inducción en una nueva empresa con un nuevo colaborador, en una empresa con un nuevo colaborador, se le explica cómo él aporta esto. Y esto no sale de la nada, sino que viene de una construcción preliminar, previa, en la cual se está construyendo algo. Y ese es el camino que nosotros vamos a construir y de la cual vamos a tener referencia con el caso DHL. Algunas de las preguntas orientadoras: ¿cuáles son las actividades, tareas, pasos que se requieren para alcanzar esas metas relacionadas a los objetivos operativos? ¿Cuáles son las fechas tentativas de inicio a fin en congruencia con esa temporalidad que tienen sus objetivos operativos? ¿Qué recursos se necesitan? Y es aquí donde es más práctico ver un presupuesto. ¿Por qué? Porque si yo regreso aquí y le pongo, ¿cuánto me cuesta? Me voy a poner aquí. Esta actividad, más esta actividad, más esta actividad, más esta actividad sumatoria es un paquete de trabajo que si yo lo sumo con todos los paquetes de trabajo, yo diría que tengo un presupuesto para cada objetivo estratégico. Y la sumatoria de todos esos objetivos estratégicos es un presupuesto de toda la organización. Y en función de todos esos presupuestos, es lo que cuando se ejecuta un análisis financiero, es lo que yo voy a tener como egreso, salida, y sin duda alguna, mi devolución debería venir con creces, o sea, mayor. Y es ahí el juego que se tiene de las utilidades y el crecimiento que se puede tener. Y es ahí como se esculpen de alguna manera el tema de dónde se puede mejorar, qué aspectos se pueden establecer con mejor eficiencia, qué impacto puede tener si yo hago ciertos cambios, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en términos aquí concretos, ahora tenemos una idea de cómo nosotros vamos a construir cómo vamos a construir la base y los cimientos de la misión. ¿De acuerdo? Ajá. Sí, ingeniero. Eduardo dice por ahí. Excelente, Brian. Bueno, entonces vamos a traer aquí a la luz nuevamente el caso de DHL, por eso es que empezamos a medio. Y alguien preguntaba ahí, no está, es que no podía estar todavía el caso porque solo habíamos hecho como los dos primeros pasos, que era visión y misión. Y lo que ustedes tenían que hacer en ese primer paso era nada más la visión. Pero lo vamos a ver para tener ahora la idea un poco más clara. Ahorita la vamos a compartir y déjenme validarlo aquí. Permítanme, por favor. Permítame. Permítame que se me... Aquí está este bandido. Ok. Ok, vamos.
Aquí debería de cargármelo ya. Aquí. Ahí lo tenemos. ¿Ya lo pueden ver? Vamos a hacer un poquito más grande para que sea más fácil validarlo. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Sí. Gracias. Ahí es que como estoy en otra pantalla. Ok, bueno. En la introducción, y aquí voy a ir dándoles características de cómo ustedes, porque para hacer el trabajo, o sea, el plan estratégico de la institución, de la empresa que ustedes van a elegir para construir ese plan estratégico, hay diferentes elementos. Y dentro de esos diferentes elementos hay algo que se llama metodología a utilizar. La metodología tiene diferentes características. Una de ellos es, bueno, ¿y qué camino voy a tomar yo para tener una forma congruente y coherente? Pues en este sentido hablamos del modelo que nosotros vamos a utilizar. ¿Cuál es el modelo que nosotros vamos a utilizar? Pues este sentido aquí, este modelo de esta guía práctica, guía de planeación estratégica que han elaborado estos señores y que tienen congruencia con los diferentes gurús en función de tener un camino y un norte del cual venimos nosotros trazando. Y es que está compuesto por sus diferentes elementos, el análisis de factibilidad y habilidad, y hablamos la forma que tiene. En este sentido, el enfoque que nosotros tenemos, permítame aquí, ahorita mismo va a ser el análisis, la matriz de análisis estratégico. ¿Por qué matriz? Porque así como vimos el esquema de su descomposición, en el caso, pues al final existen unos cuadros, que esos cuadros es el cruce de diferentes cosas que en su intersección vienen siendo un resultado. Ya vamos a llegar ahí. Aparte de la metodología, también, dentro de la metodología, aparte de la forma que está relacionado al camino, también existen otros elementos de forma, que son cómo llego yo a crear ese contenido. Pues para poder crear el contenido, una de las características del modelo es que es de forma participativa. Entonces, ¿cómo yo logro crear un contenido no solo con lo que yo pienso, sino también en conjunción con los demás? En el caso, si ustedes pueden ver, dice que hemos reunido, hemos consultado con alguien. Entonces, parte de la metodología también, para que lo tomen en consideración. ¿Que existe información para llevar a cabo ello? Bueno, es parte también de esa forma. ¿Dónde está esa información? ¿Quién proporciona información? ¿Cómo se obtiene esa información? Entre muchas otras cosas más. Y no existe una única forma, sino que ahí por eso está como un elemento en el cual se debe de expresar para concebir una mejor idea de cómo fue creado el plan. Perdón. Bueno, la primera parte, que ya la leímos la semana pasada, es conocer la empresa. Entonces, el perfil en función de sus antecedentes, qué tan grande es su magnitud en función de su estructura, cuál es su filosofía en función de esos valores institucionales, las productos, servicios, clientes, y es con ellos nosotros podemos conocer una empresa. Y alguien podría decir, pucha, pero es que alguien había escuchado de HL probablemente antes y solo decía, es que es envío de paquetes. Ahora, en la medida que leemos, nos damos cuenta que es más que envío de paquetes. Entonces, para ello sirve ello. Entonces, nos vamos a ir a la segunda parte. ¿Qué? Miren. Desarrollo de la matriz de análisis estratégico, que es todo lo que acabamos de ver ahorita nosotros. Entonces, miren lo que menciona aparte de la metodología. Para desarrollar esta matriz, se van a construir todos estos elementos. Son los que vimos ahorita, ¿sí o no? Ya en forma concreta. ¿Sí o no? Un sí, estoy feliz yo. Pero dígamelo, porque es que así... Sí, ingeniero. Ángela, lo que pasa es que yo estoy viendo un documento en otra pantalla y a veces, para no percibir que estoy solo,
háganme ustedes el sentido. No, ingeniero, pero no, usted no está solo. Habemos casi 38 o más. Poquito, imaginen, faltan 20 personas aún. Esas 20 personas, si son parte de su equipo, son las que distorsionan, porque va a decir, óigame, ¿y por qué? ¿Y esos objetivos estratégicos? ¿Y por qué tienen diferentes? No, entonces a ustedes les va a tocar dar la clase. Pero además que Brian ahí está dejando la grabación, ¿verdad, Brian? Es correcto. Ok, entonces ustedes van a decir, te voy a castigar y te voy a mandar a ver una película. Ahí llaman la película de los objetivos. Miren que ya llevo como hora 20 minutos. Ok, vamos viendo. Pues miren, para desarrollar cada uno de estos componentes, como parte de la metodología de esto, se menciona cómo se pretende crear el enunciado de visión, que ya habla ahí de su conceptualización, le podríamos llamar. Y miren, parte de la metodología para desarrollar la visión se ha reunido, te lo voy a poner en verde, miembros de la Junta para obtener información. Ajá, esto es parte de la metodología, miren. Y se conjunta información para tener esencia de hacia dónde se pretende llegar. Aquí es donde ustedes deben hacer su tarea. Taca, 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 y le voy a cerrar acá y le voy a cambiar color al texto. Porque ahí se lo pone en rojo porque es lo que usted debe de hacer, ¿verdad? Que yo creo que ya lo hicieron, ¿verdad, Ángela? ¿Ya lo hicieron, Ángela? Perdón, ingeniero, no le escuché la pregunta. Ya hicieron su enunciado de visión con su equipo. En eso estamos, ingeniero. Ja, 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 en eso está. Bueno. Pero ya saben que no es que voy a hacer lo que yo creo, sino es que en función de esa información. Y luego habla de la misión y que viene con un camino similar, pero ya se lo dan elaborado. ¿Okay? Entonces tiene que tener una congruencia. Y acuérdense que de esta misión es donde van a salir, miren lo que venimos hablando, los objetivos estratégicos. Entonces, como nosotros ya vimos esta parte de los objetivos estratégicos, ya tenemos este camino, entonces vamos a redactar 2 objetivos estratégicos en función de que no es de la nada, sino de la misión, los elementos que componen parte de esa misión. Entonces, ¿dónde vamos a realizar esos objetivos estratégicos? Vamos viendo aquí. Viendo aquí, vamos viendo acá. ¿Okay? ¿Qué lo vamos a poner aquí? 1, voy a poner 1 y lo voy a poner acá. 2, taca, 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 y lo vamos a hacer en azul. Hagamos de cuenta y caso que ya lo hicieron. Y ahora hablamos de los objetivos operativos. Miren aquí donde apareció el 1 y el 2, son los que ustedes van a hacer. ¿Okay? Y se supone que ya lo hicieron. Y aparte de ello, da un ejemplo de lo que ya se elaboró, que serían los otros 2 objetivos estratégicos restantes. Miren, ¿qué vamos a hacer ahora? De cada uno de esos objetivos estratégicos se van a hacer 4 objetivos operativos. Entonces, esto es lo que ustedes van a hacer. Miren. ¿Bien? A complementar, diríamos, porque le da ya, le elabora 1. ¿Ok? ¿Ok? Y si ustedes ven, este 4 es el que está aquí. ¿De qué? Fortalecimiento y sostenibilidad institucional. Entonces, ya está elaborado el objetivo estratégico y le elaboran un objetivo operativo. Y usted debe complementar los demás. Eso que van haciendo allí, obviamente también se necesitan hacer todas las actividades necesarias para poder cumplir con esos objetivos operativos. Entonces, esto mismo que está aquí, para facilitarlo,
se hace una matriz de análisis estratégica. Entonces, esa matriz de análisis estratégica, aquí no es que van a hacer otro enunciado de visión, sino que lo único es que se van a traer lo que ya hicieron acá arriba. Miren, aquí. Y hasta lo voy a copiar y lo voy a pegar para que tengan idea. Porque a veces resulta una pregunta es, ¿voy a hacer otra visión? No, o sea, aquí solo le dice que usted la va a colocar aquí. Pero para tener esa relación, lo que ya hicieron con la visión que ya está hecha, si ustedes van y leen, es la misma que está allá. Y estos son nosotros, uno, perdón. Dar un enter aquí. Y sería 1 y aquí sería el 2. Y estos de aquí serían los mismos que están hechos, que ustedes harían allá arriba. Y por eso los coloreo en azul para que tengan la idea. Y de cada uno de estos, nosotros vamos a descomponerlos, mire, en objetivos. Este es el que usted va a hacer el 1 en azul, en blue, y de ese van a ser 4 objetivos operativos y aquí solo van a complementarlo. Este ejercicio sirve para lo siguiente, mis estimados. Es básicamente tomar una referencia de la forma que ustedes van a llevar para hacer su plan estratégico. Entonces, ahora sí, ya les voy a dar el espacio donde lo van a entregar, porque ya ahora tenemos una idea de qué es lo que vamos a construir y cómo lo vamos a construir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, licenciado. École. No sé, escuché un clic, no sé si era alguna mano, porque como estoy en otra. Yo tengo una consulta, licenciado. Ajá, Eduardo. Con respecto a ya la parte del proyecto de nosotros, vea, por ejemplo, a nuestro grupo pues está contemplando no una empresa ya existente, sino desarrollar una nueva visión y una misión. Nosotros tenemos que contar con un organigrama, porque me fijé que el DHL lo tiene. No sé si nosotros también tenemos que contemplar con los primeros pasos. Debería, porque si es algo que está pensado a futuro, en el futuro se debería de pensar cómo debería estar estructurada una empresa, aunque sea para creación, que es lo mínimo que yo debería de tener. ¿Les parece? Ah, ok. Sí, solo quería aclarar eso. Sí, debería, que sea en plan. ¿Ok? Entonces, para conocer un poquito más, necesito un voluntario que pueda compartirme su pantalla en la plataforma para ver dónde es que, porque alguien preguntaba, ¿y dónde vamos a hacer esa tarea? Y ahorita lo llevo a ese asunto. ¿Quién se ofrece? Me encanta, imagínense, Ángela, bueno, bajó de 38 a 36, que un montón de voluntarios, ¿verdad, Ángela? ¿Qué hacemos? ¿A quién tomamos de voluntario? ¿Qué cree, Ángela? ¿Que salga un voluntario o no, Ángela? La probabilidad siempre existe, ingeniero. ¿Y será que está remota esa probabilidad, Ángela? Yo creo que está cerca, ya a un clic. Vamos a ver. ¿Quién? Es que creo que muchos están en el teléfono y tal vez es un poco más difícil. Es correcto. Por ejemplo, yo ando con el celular porque mi computadora está mala. Lo eximimos a Diego porque se le arruinó la computadora. Pero no creo que nadie esté desde la web. Alguien ha de ver ahí. Ya me metí, ingeniero. Le vamos a dar un like a Ángela. Vamos a ver un dedito ahí, un like para Ángela. Eso. Uy, mire cómo ha ganado like Ángela. Compártanos su pantalla, Ángela. Eso. Ok. Déjeme hacer lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente que está.
tengo un poquito lento el internet donde estoy ahorita, entonces está costando un poco. Pero, vamos a ver. Vamos a ver. Hágame un favor, Ángela. Entre a la sección de documentos. Ahí. Bueno, vámonos al primer parcial. Bueno, ahí es lo que hemos visto, miren, una introducción de los antecedentes, la conceptualización, o sea, que no es algo que me estoy inventando yo, ¿verdad? Tiene su marco de referencia, luego el modelo y después los primeros pininos que nosotros vamos a llevar desde el enunciado de visión, misión y los objetivos. Ahí está el caso disponible, que en eso están, me dijo Ángela, entonces ahí tenemos los recursos necesarios. Ahora, para poder complementar este caso, y crear también y desarrollar el plan estratégico de la institución, ¿dónde lo van a hacer? Regrese el nivel donde están la entrada principal, Ángela. Uno más atrás. Ahí. Vámonos a la sección de tareas, Ángela. Ajá, ya hicieron la primera tarea que Ángela le entregó, ¿verdad, Ángela? ¿Qué verdad, Ángela? Así es, ingeniero. Un like también para Ángela. Y está la tarea número 2, que es el caso de HL, y tarea número 30. Le vamos a dar un vistazo ahora a la tarea número 2, Ángela. Si ustedes ven, ya tiene fecha de entrega, 18 de octubre. No sabía cuándo era, ya aparece. Miren, por cada equipo ya definido, ya tienen sus equipos. Hasta ahí, mire, hasta hoy, mire que estaban unos buscándose por ahí. Ojalá se hayan encontrado. Se debe desarrollar el caso, miren, matriz de análisis estratégica, que esa es la idea, que nosotros vamos a tomar esa referencia para crear un plan estratégico, pero ahorita nada más complementarlo con el caso de HL. ¿Está disponible? Sí, está disponible. Entonces, ya lo vimos y lo constatamos y lo validamos. Y las tareas no se subían los viernes. ¿Cuál es viernes? No, hombre, pero esta está facilita, Eduardo. Está facilito. Ya empezaron con la misión, solo hay que hacer los últimos, ¿o no? Pero espérenme, antes de hablar de la fecha. ¿Qué más? Mire, por cada equipo se entrega un producto. O sea, a más tardar el miércoles a las 9 de la noche. Ya están en eso, ¿verdad, Ángela? Que ya están en eso. Estamos haciendo el ánimo, ingeniero. Bueno, entonces por ahora deberían de ir. Miren, se va en formato PDF y miren, marcado en azul su respuesta. ¿Ok? Para identificar y poder escribir sobre ella. Y acompañado de coevaluación. ¿Se acuerdan que les dije que iba a hacer la coevaluación? El desempeño de los integrantes del grupo. Es correctísimo, Eduardo. ¿Dónde van a encontrar eso? Y precisamente el coordinador en la sección de documentos. Específicamente hay documentos de referencia. En esos documentos de referencia, pues ahí el coordinador junto con al menos otro compañero, pues me va a dar un poco de retroalimentación. ¿Qué tanto están aportando los compañeros? En este sentido, pues si hay alguien que definitivamente no aportó nada, póngamelo ahí siempre y me le pone 0 ahí a todo, y ese es el factor para una nota individual. Que va a decir que porque el equipo tiene una nota y él tiene otra y él tiene 0, pues definitivamente, porque si no aporta no debería de tener nada. Eso hay que ser un poquito más apegados al objetivo. Entonces es bueno hacer esto hoy, primer parcial. Si eso me lo quieren hacer en el tercer parcial y ahorita por no complicarle le ponen 100 a todo,
Y no quiere decir que van a tener 100 de nota, va a haber una evaluación del resultado de equipo y a partir de ese resultado de equipo tomamos en consideración el factor individual. Entonces, si no lo hacen bien ahorita y lo quieren hacer el tercer parcial, es bien complejo, porque cuando no hay un involucramiento en esta primera parte, es bien difícil que se puedan involucrar en la segunda y sobre todo en la tercera parte, donde no tienen ni idea, papa, de qué es, por qué hicieron y cómo hicieron los objetivos. Entonces, eso es lo que buscamos también en este punto de partida, entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué les pido para el miércoles, Eduardo? Porque la idea es que tomen de referencia este caso para hacer el otro trabajo. Entonces, técnicamente debería estar terminado antes. Y ahora nos vamos a ir a la tarea más amplia, que es el desarrollo del plan estratégico. Es correcto, Ángela. Sí me encanta la proactividad. Tarea número 3. Cliqueamos sobre ella. Y si ustedes ven, ahí nos vamos a ir. ¿Qué les pido ahora de ese trabajo? Pues miren, es un documento ya que va a tener una estructura y parte de esa estructura va a tener ciertas características de formalidad en la cual vamos a tener una portada, sobre todo yo ya voy a ir reconociendo la empresa, quiénes son los integrantes y sobre todo qué equipo. Le vamos a incorporar un índice, vamos a poner una introducción, que ojo, la introducción la vamos a hacer hasta el final, solo la vamos a dar planteada, porque en la redacción de documentos académicos tiene este sentido, porque usted no puede escribir algo que no sabe qué contenido es el que tiene. Entonces, eso nada más es un planteamiento porque este va a ser un trabajo sumativo. Nosotros le vamos a ir agregando elementos, así como se los dije de forma preliminar cuando empezamos, en la medida que vamos a irlo construyendo. Entonces, su primera parte va a ser el perfil empresarial. Si ustedes ven, se parece mucho al caso de HL. Antecedentes de la empresa, la estructura. Ahí está la pregunta, Eduardo. Sí, hay que hacer una estructura organizacional. Los valores es la filosofía de pensamiento en cuanto a lo más importante que pueden considerar. Si ustedes ven, en el caso de HL, es el tema de la celeridad que pueden tener en cuanto a la exigencia de los clientes, entre otras cosas más. A quienes quién es el segmento el que se caracteriza, cuáles son las características de los productos o los servicios. Y lo que les hablaba de metodología, ahí hay un apartado, miren. Entonces, espero que no quede en vano todo lo que mencioné acerca de la metodología. Y el análisis de factibilidad es la construcción de un enunciado de visión, misión, en su soporte los valores que lo acompañan y de lo que hemos venido hablando de objetivos estratégicos, operativos y actividades necesarias para cumplir con todo ese objetivo. Entregar por equipo ya definido, igual, solo se entrega uno por equipo a más tardar, miren, el sábado, y se lo dejo hasta en la noche. Eso quiere decir que su evaluación es la creación de este contenido. Esperaría no ver copiar y pegar porque ahí más bien es como que hay un bajón tremendo ahí. Entonces es la creación de contenido, ¿verdad? Y vamos a ver, obligatorio, obviamente, en este mismo lugar donde lo estamos viendo y que hay un tiempo límite, ¿ok? Y miren, importantísimo, hacerlo acompañar de la coevaluación. Cuando ya la tienen, le hacen un screen de la pantalla, lo cortan y lo pegan ahí al final del documento para que dejemos bien documentado ese factor individual. Aquí aplica formato Word o PDF, el que ustedes estimen conveniente. A mí se me facilita más en PDF porque puedo abrir varias ventanas a la vez, entonces puedo trabajar mejor. Pero no es restrictivo. Y miren, nombrar el archivo en esta forma para ir relacionando el equipo con la empresa. Y una rúbrica de evaluación que tiene mucha importancia. Si ustedes ven el peso, la calidad del contenido que se espera que ustedes vayan creando, la forma y sobre todo los elementos que de una u otra manera tienen que investigar para poder crear este contenido. Entonces, su evaluación de primer parcial tiene su peso en este trabajo. Preguntas, amigos y amigas. Alexa,
y Hilary después. Bueno, es que, por ejemplo, si nosotros elegimos una empresa que ya esté, usted dijo que no solo tiene que ser copiar y pegar. Entonces, por ejemplo, la visión, la que ya esté, nosotros se la tenemos que cambiar. Depende, ustedes la van a leer, la van a analizar, van a ver todos los elementos. Si ustedes perciben que todos esos elementos están incorporados ahí, like. Y si no, pues harían el tercer parcial. Sí. Y si ustedes ven que no está ahí y que puede tener un área de oportunidad, bienvenido sea su redacción. Okay. ¿Me explico ahí, Alexa? Sí, sí. Ok. Ingeniero, disculpe, entonces este es el examen. Así mismo, Ángela. ¿No le gusta, Ángela? Usted dijo que fuera fácil, mire. No, me encanta, la verdad. Ok, pero, y ojo, les digo, si van a hacer algo medianamente construido, me alargo a que lleven una nota mediana, ¿verdad? ¿Verdad, Ángela? ¿Cuántas páginas más o menos debe de tener, ingeniero? No tiene un nivel de páginas porque depende, el contenido depende de la empresa, depende de la información que ustedes tengan y técnicamente no debe ser tan amplio porque si ustedes ven hay una matriz en la cual si ustedes ven un objetivo, no me voy a regar en mucho, sino que debe ser preciso. Entonces no es tanta información, pero sí debe ser bien pensada para estar bien redactada. Hilary, ¿no tiene la mano arriba, Hilary? Bueno, yo tengo varias dudas. En la primera, Ajá. entonces quiere decir que esta parte del proyecto es como el examen. Así mismo, Hilary. Ok. Y bueno, la segunda es que la clase pasada antes de las vacaciones de Morazánicas no me pude conectar. Y la primera parte de la tarea solo va a ser copiada. ¿Cuál primera parte? Donde se habla los antecedentes, los valores, prácticamente el marco. Depende. Eduardo, van a crear una empresa nueva, entonces no hay antecedentes. ¿Cuáles serían los orígenes? Pues el pensamiento de lo que se pretende en función de esa construcción. O sea, ¿cuál es lo que lo empuja para poder crear eso? ¿Dónde se percibe el potencial para crear esa empresa, entre otros? Entonces hay que elaborarlo. En algunas que ya existen, pues hay que investigar un poquito más acerca de ello, porque a veces no está posteado todo, entonces se necesita tener un poquito más de. Pero sí, en gran medida, eso ayuda para conocer una empresa, pero el grueso mayor está en la creación, en la elaboración del contenido en cuanto al marco estratégico. Ok, pero eso sería para la tarea, ¿verdad? Uh-huh. Correcto. Okay. Donde ustedes se metan, lo más que van a encontrar va a ser un enunciado de misión, visión y objetivos estratégicos. Medianamente escuetos ahí solo para tener una idea. Y acuérdense que por eso hay diferentes tipos de divulgación de información. Entonces ahí es donde está el trabajo de construirlo. Siempre hablando de la empresa de DHL, ¿verdad? No, son dos trabajos. Ojo, Hilary. DHL es una tarea de un caso que va a servir de referencia para poder elaborar este plan estratégico de otra empresa. Ustedes le eligen qué empresa, qué institución, cualquier elemento. En el caso de Eduardo, pues ellos van a hacer acerca de una empresa que ellos pretenden construir. Ok. ¿Me explico ahí, Hilary? Sí, sí. Son dos cosas diferentes. Ajá. Sí. Y la otra cosa era sobre las macroactividades. Puede ser 4 o 5, ¿verdad? Sí, si ustedes ven, entre paréntesis, dice de 3-5, o sea, mínimo 3 y máximo 5, para que no nos extendamos en algo que nos podemos desviar. Y miren, por cada objetivo operativo. Está bien, ya entendí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, porque si alguien más tenía esa duda, pues no debe quedar ahí
Son dos tareas diferentes. Adelante, Ángela. Sí, ingeniero, en la primera no necesitamos poner la introducción ni nada de eso, solamente basarnos en el cuadro que ya está, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, la introducción solo se deja planteada porque es un documento que le va a ser sumativo. Después vamos a ir agregándole los demás elementos y en el tercer parcial, cuando ustedes terminen todo su plan estratégico, ya van a poder elaborar el contenido de la introducción. Ahorita es un planteamiento. Pero me refiero, ingeniero, me refiero a la tarea de la matriz que vamos a hacer de DHL. Esa no necesita introducción. No, porque ya está hecha. Es para que ustedes tengan una noción, de una referencia de cómo crear esta otra tarea. Solo es completar lo que está en rojo, ¿verdad? Ojo, Alexa, esta es tarea número 3. La tarea número 2, sí, solo es completar lo que está en rojo. Sí, pero esta es otra. Ok. Bueno, el dedito de Ángela quiere decir que sí, el capícido, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? Otra pregunta. Por ahí vamos a ver el listado aquí. Pregunta, Brian. De mi parte, todo claro. Excelente. Valeria Venegas. Pregunta, Valeria. Todo claro. École. Sergio. Todo correcto, todo entendido. ¿Cómo estamos con el deporte ahí, Sergio? ¿Siempre practicando? Pues sí, siempre practicando, pero pues, ahorita no estoy trabajando porque metí 5 clases, entonces. Haga el esfuerzo, hombre, si se puede. No, o sea, trabajar es que no he podido mucho, solo medio tiempo. Ok, está bien, está bien, está bien. Juan Ángel. ¿Estamos claros, Juan Ángel? Sí, ingeniero, todo claro. Jennifer. Mariana. Como el agua. Hazy. Todo claro, ingeniero. ¿De qué equipo es usted, Hazy? 6. Equipo número 6. ¿Y quién es el coordinador de equipo? No, Hazy? perdón, 5. ¿Y de quién es el coordinador, Hazy? ¿O coordinadora? Pues eso no lo hemos visto, la verdad. Bueno, imagínense, tienen ahí que avanzar mucho. Yo sí tengo una pregunta. ¿Qué creen que vamos a hacer el próximo sábado? Exponer sobre la empresa. Fíjense que no. Porque vamos a ir construyendo y su última evaluación va a ser esa presentación. Su última evaluación, cuando digo su última, es el tercer parcial. Ustedes van a hablar de algo que han construido, pero completo, en todas sus partes. Entonces, el próximo sábado vamos a tener una reunión. Si ustedes ven, hay un límite de entrega hasta las 9 de la noche, ¿verdad? Ese momento va a ser por si alguien tiene dudas, la vamos a poder aclarar antes que entreguen el documento. Vamos a reunirnos a platicar un poquito y me cuentan si ven la película de Blackberry. ¿Les parece? Vamos a tener una reunión breve. ¿Para cuándo dice? El próximo sábado. Ah, ok. A ver la película. No vamos a ver la película, vamos a comentar acerca de la película. Pero, y sobre todo, si tienen alguna pregunta y que sea amplio, pues lo validamos ahí. Comentarios de la película, validamos lo que está ahí. Y va a ser breve porque no sé qué tantas preguntas puedan tener, pero yo sí les voy a preguntar también.
Entonces, vamos a ver qué tal va elaborado. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Alguna otra pregunta? Ezequiel. Pregunta, Ezequiel. Yo tengo, bueno, no preguntas, pero quería aprovechar rapidito para el grupo 3, es que faltan 2 integrantes, entonces ya estamos con los alineamientos y no se quedan fuera. Grupo 3. Válido el anuncio. Un anuncio ahí para los integrantes del grupo 3. ¿Y por qué nos dice los nombres, Eduardo? Dígalo ahí. ¿O no los tiene a la mano? No los tengo a mano, pero sí sé que faltan 2 personas. Bueno, ya ven. Y entonces, muy importante el punto de la coevaluación. Entonces, tenemos que ser ahí conscientes que no podemos andar detrás de las personas, sino haber puntos de convergencia. Es más, como va a ser una reunión breve, después de ese tiempo, estimaría yo que si no logran, de repente siempre estos documentos necesitan afinación y es como el momento de editar y de repente hay algo que no está compaginando para tener una visión integral, porque a veces se derrumban las cosas cuando solo... Miren, hay una frase que es muy buena. Divide tareas, multiplica resultados, pero que esa multiplicación venga en función de una sinergia, un conjunto integral. Pero cuando unen partes que al final termina siendo un arroz con mango ahí, que no compagina muy bien, el resultado no es tan bueno. Entonces, esperaría que en ese momento, si bien es cierto, es breve que estemos en general, y si no se llenan de muchas excusas algunos integrantes, pues este momento debería ser aprovechado para afinar previo a una entrega, para hacer algo consistente. Me explico en esa parte. Eduardo, ¿qué cree usted, Eduardo? No hay excusa para decir entonces, ¿verdad? Que no. No, en efecto. Ok. Bueno. ¿Alguien más? Pregunta, anuncio, comentario. Ángela por ahí también está compartiendo, creo, para que me imagino que hay integrantes del equipo 6 que se han desvanecido ahí. Ok. Lesbia, cuéntenos, Lesbia. Licenciado, me da un segundito al finalizar la clase, por favor. Claro, lo único que no me va a pedir, me quiero cambiar de equipo porque no se va a poder. No es ese. No ok. Vamos, ahorita es el momento de hacer consistencia para que pasemos de esos grupos a equipos. Nos falta uno que no ha entrado al chat. Nos dice Ángela al equipo número 6. Entonces, vaya, es integrante. A veces sucede, a veces, y se los cuento ahí, eso sucede que alguien tuvo X, Y, W problemas y de repente no se tuvo que retirar y quedó en suspenso. Entonces, por eso siempre les digo ahí, miren, aunque no apareció, siempre pónganme el nombre y si no apareció, pónganme 0 porque ahí vamos dando documentado que no aportó. O sea, vamos a pegarnos un poquito a la objetividad para que el resultado sea congruente a las notas y las notas en función también del esfuerzo para poder aportarlo. ¿Verdad, Ezequiel? Sí. École. Bueno, entonces, si no hay más, pues me despido de ustedes y para que, a ver qué nos quiere contar. A ver, Lesbia. Les deseo un feliz fin del resto de la semana, no sé cómo se diría. Pero bueno, entonces nos encontramos el próximo sábado, una reunión un poco más breve y esperaría que vengan bien contentos y felices ya prácticamente con este trabajo terminado y liberándose un poquito del estrés de la semana en cuanto a la parte académica de las tareas y que todo camine en buena forma. Muchas gracias, estimadas. Les deseo feliz resto del fin de semana.